revoluciones, porque se estaba viviendo en el mundo entre la juventud la guerra de Vietnam. Muchos jóvenes morían en esa guerra, había muchas protestas contra eso, pero también había muchas otras revoluciones, porque teníamos la entrada de todos los géneros musicales, de mucha influencia de la juventud, como el rock and roll y otros, también las drogas alucinógenas y la invasión de los gurús de Oriente al cristianismo occidental, todo esto como un sincretismo. Muy pronto yo dejé la Iglesia Católica, dejé de creer que Jesús era Dios. A los 15 años ya tenía una banda de rock and roll y había probado todas las drogas, y cuando tuve cerca de 20 años contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí viví 7 años, ahí nacieron mis 2 hijos y me formé en la Universidad de Hamburgo como actor y compositor musical. Después de esos 7 años me trasladé a California, a Los Ángeles, y ahí viví más de 20 años trabajando en la industria del espectáculo. En todos estos años, desde que yo salí de mi pueblo a los 14 años, los viví totalmente alejado de Dios. La única persona que me hablaba de Dios era mi madre, que me visitaba en California cada 2 o 3 años. Y ella siempre me decía que no estaba muy impresionada con mis éxitos o mi dinero, que le preocupaba mucho mi alma, porque si moría en la vida que estaba llevando, iba a tener muchos problemas. Yo quería mucho a mi madre, pero pensaba que su religión era algo del pasado, y pues nunca le puse atención a sus consejos. Pero en el año 97 todo cambió. Viajé a Colombia durante la Navidad de ese año, y esa Navidad era muy triste en mi familia, porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 personas de la familia, una tras otra. Primero murió mi esposa de cáncer, luego murió mi hermano menor en un accidente en el mar, después muere mi padre, luego se suicida un hermano mío en Bogotá, y unos pocos meses después muere mi madre. En esa Navidad éramos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe. Como había vivido lejos de Colombia toda mi vida, pues ellas no sabían muy bien si yo practicaba mi fe o no, pero me invitaron a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, que es una tradición pues muy antigua en Colombia, pero yo no les conté que hacía 33 años no entraba a la iglesia católica, y fui con ellas solo para complacerlas. El sacerdote introdujo la novena diciendo que el niño hacía maravillas con esa novena si la hacíamos con fe, y yo cuando el padre pidió que pusiéramos nuestras intenciones, pues le pedí que me diera un cambio de vida. Claro que se podrán imaginar el cambio de vida que yo quería. El niño me cambió mi vida en esa Navidad, a su manera y en una forma muy dolorosa que ya la van a escuchar. La novena termina el 24 de diciembre a medianoche, en la misa de gallo que llaman, y el 25 decidí ir a pasar la noche a una plantación de café de uno de mis tíos. Cuando iba cruzando la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos y me pusieron la capucha sobre la cabeza y me llevaron prisionero a la selva.
Ya en la selva me escondieron en una cueva que estaba llena de murciélagos y toda clase de alimañas de la selva. Me dijeron que estaban esperando otro grupo de guerrilleros que tenían que venir a internarme más adentro de la selva, donde nadie me pudiera encontrar, mientras ellos reclamaban su recompensa, porque me secuestraron para robarme dinero. Pero entre tanto se regó la voz de mi secuestro y el ejército comenzó a buscarme con helicópteros. Entonces los otros guerrilleros no pudieron desplazarse para recogerme y pasé en esa cueva 15 días, que fue el tiempo que estuvo el ejército yendo y viniendo. En total estuve secuestrado 6 meses, pero los primeros 15 días fueron en esa cueva. En el día 15, que ya el ejército no había vuelto, llegaron los guerrilleros y me contaron las condiciones del secuestro. Me dijeron que tenía que darles una suma de dinero enorme. Si no lo daba, iban a asesinar a todas mis hermanas. También me sentenciaron a muerte. Me dijeron que una vez terminara de pagar la recompensa, me iban a matar. Me ataron de nuevo, me encapucharon y me metieron en la cueva. Me dijeron que al día siguiente me iban a trasladar a otro lugar. Cuando yo caí en esta cueva, esa noche, después de ser sentenciado a muerte, estaba totalmente destruido ya como ser humano, porque no tenía ninguna esperanza de salir con vida de esa selva. Toda mi familia estaba en peligro de morir. El Dios más grande que yo había tenido en mi vida hasta esa noche había sido el dinero, y me lo iban a robar todo. O sea, no podía estar en una situación más espantosa. De pronto, estando perfectamente despierto y consciente, pero amarrado y encapuchado, entré en un éxtasis. Yo en ese momento no sabía lo que era un éxtasis. Yo pensé que me estaba muriendo, porque yo tenía 47 años esa noche, y cuando entro en el éxtasis, aparezco a la edad de 3 años en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo, y estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores, y escuchaba como alguien de la casa que me pedía que no hiciera eso. Yo estaba en total pánico porque no entendía cómo era posible que estuviera viviendo eso, además que lo vivía con mi mente de 47 años, lo cual lo hacía más complicado y sería imposible explicarles a ustedes eso cómo sucedía. Y yo comencé a revivir mi vida poco a poco. No había nada que yo pudiera hacer para salirme de ese éxtasis. Y cuando estaba pasando por la edad de 11 o 12 años, comencé a vivir un dolor inmenso, indescriptible, y era el dolor de mi conciencia. Por 33 años había vivido en pecado mortal, lejos de Dios. Y durante esos años mi conciencia había estado dormida. También había perdido el temor de Dios. Y en este momento comienza a regresar el temor de Dios y a despertarse mi conciencia. Comencé a darme cuenta del verdadero sentido del pecado, el daño que le había hecho a la gente durante toda mi vida de pecado, el peligro en que había puesto mi alma. Todo esto era algo extremadamente complicado. Entre más años pasaban, más complicado todo, porque más graves
mis pecados, más dolor. Esta primera parte la podríamos llamar una iluminación de la conciencia, porque eso es exactamente lo que fue. Después sucede algo más misterioso todavía. Continúo en este éxtasis. Aparezco boca abajo contra la hierba en lo que se sentía ser una montaña muy alta, en un silencio que tan solo lo podría llamar un silencio perfecto como nunca había yo vivido. Y en la distancia, muy lejos al frente mío, podía ver otra montaña más alta. La cima de esa montaña estaba cubierta de niebla, y la niebla comenzó a despejarse poco a poco. Cuando ya la niebla se había despejado, apareció la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz, una ciudad de luz. A pesar de la distancia en que me encontraba, la podía ver perfectamente. Mi alma sabía que yo tenía que haber llegado a esa montaña y no había alcanzado, y eso me creó una gran preocupación. Miré para ver cómo me podía trasladar hacia allá, pero me di cuenta que esas dos montañas no estaban conectadas. Y esto aumentó todavía más mi preocupación. En ese momento comencé a escuchar el sonido como de aguas inmensas que se acercaban hacia mí, pero no las veía, solo las escuchaba. Después de no sé cuánto tiempo, porque un éxtasis ocurre afuera del tiempo, no hay cómo medirlo. Después de quién sabe cuánto tiempo, ese sonido de las aguas se convirtió en el sonido de cientos de voces, en perfecta armonía, voces preciosas. Yo no sé si estaban cantando, hablando, orando, y después de también quién sabe cuánto tiempo, se convirtieron en una sola voz. Y esa voz venía de todas partes. Parecía que saliera dentro de mí también. Como yo acababa de vivir la iluminación de mi conciencia, sabía el estado terrible de pecado en que se encontraba mi alma, y esta voz era el absoluto perfecto amor, y me quemaba. Parecía que me fuera a desintegrar, quería desaparecerme. Sin embargo, a pesar de tantos años alejado de Dios y tantos dioses falsos que yo había adorado, en el momento que yo escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios. Y el Señor me mantuvo ahí en su misericordia, no me dejó hundir en esa miseria tan horrible en que yo me encontraba, y me habló mucho. Yo le digo a la gente, si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles ni lo mínimo de todo lo que quedó infuso en mi corazón, de todo lo que el Señor me reveló en ese éxtasis. Yo he escrito como 13 libros, tengo más de 5,000 temas místicos que he compartido en estos 23 años de apostolado, y apenas pienso que he tocado la superficie de esto. El Señor comenzó hablándome de la iglesia y me dijo con estas palabras exactas: la iglesia católica es mi iglesia. Yo te creé, en mi iglesia te escogí desde el vientre de tu madre y tú la desertaste. El Señor no me estaba acusando porque era el perfecto amor, pero yo me acusaba a mí mismo. Y me dolía mucho, y me habló de que su iglesia católica es su ejército, que nosotros como católicos hemos sido escogidos todos con nombre propio desde el vientre de nuestras madres para ser católicos. Somos
instrumentos eucarísticos de reparación. Y la misión más importante que nosotros tenemos es la Eucaristía. Y ahí comienza a mostrarme el momento en que yo me alejé de la iglesia a los 14 años, cuando llegué a la capital de Colombia después de que dejé mi pueblo. Y cómo me interné en el espíritu del mundo por 33 años y dejé la misión para la cual el Señor me había creado. No puedo jamás explicarles el dolor que eso me causaba de ver esa realidad. El Señor comenzó a hablarme de la iglesia, empezando por el sacerdocio, y me dijo: no hay en el mundo, entre los seres humanos, una persona que tenga un poder más grande contra las tinieblas que un sacerdote santo. Dice, un sacerdote santo hace temblar a los infiernos. Y me mostró el sacramento de la confesión. Me dijo que ese sacramento era el equivalente a un exorcismo, porque todo pecado mortal es un demonio, un espíritu. Y entre más tiempo estemos en pecado mortal, más demonios se unen a ese demonio y terminamos con legión. Y ahí me mostró el pasaje del Evangelio donde Jesús está con sus apóstoles y discípulos pasando por un cementerio en la tierra de los Gerasenos. Y había un hombre endemoniado corriendo desnudo entre las tumbas. Y ese hombre, dice la palabra, que tenía miles de espíritus en él. Y ahí me muestra el Señor cómo es que en una sola persona pueden haber cientos de espíritus si esa persona vive en pecado mortal. Solo la Iglesia, por medio del sacramento de la confesión, nos puede desatar del diablo, porque el diablo no le obedece a nadie más. Tiene que ser de la mano del sacerdote en el sacramento de la confesión. Ahora, después me habla de lo más importante que hay, el regalo más grande que Dios le ha dado a toda la humanidad, como es la Eucaristía. Dice, la Eucaristía es el don más poderoso, porque si no fuera por ella, el demonio hubiese acabado con la humanidad. Ahora, él me dice, cuando el sacerdote llega a la sacristía a prepararse para celebrar la misa, ahí comienza una batalla espiritual muy grande. Cuando está revestido y sale al altar, besa el altar, desciende del cielo una luz inmensa sobre el altar y cubre un territorio muy grande de personas alrededor de donde se celebra la misa.